Casi tomo de nuevo el micrófono. La fuerza de la costumbre. Estamos con un poco más de tecnología esta mañana, ¿amén? Tomen asiento. Qué bueno es verles en la casa del Señor. A veces cuando hace frío, yo oro al Señor, Señor, que los pollitos no se congelen en sus casas. O cuando cae lluvia, Señor, que no se derritan. Porque así es que a veces hay muchos cristianos que son de azúcar, dice. Pero nosotros somos hijos de Dios, amén. Amamos al Señor. Le damos gracias al Señor por cada día de vida que nos entrega, nos otorga. Esta semana he estado en 2 velatorios, en 2 funerales y en muchas reuniones, y la verdad fue una semana muy fuerte, pero también una semana de mucha bendición, en el sentido de que creo que mucha gente entregó su vida a Cristo en los cementerios. Generalmente cuando voy a un funeral o a un velatorio, más que nada hablo del Señor. Hablo de la misericordia, de la bondad de nuestro Dios, quien es el dueño de la vida de todo ser humano. Amén. Y que todos nosotros un día vamos a partir, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos ancianos, un día tenemos que partir. Hay una cita ineludible con la muerte. Y como la palabra del Señor hablaba, ¿no?, que está establecido por Dios que todos los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. El juicio. Y la gente pues escucha con mucha atención. Pero el juicio, les decía, es un momento donde todos tenemos que comparecer delante de Dios y donde vamos a ser juzgados por nuestras obras, por nuestra forma de vida aquí en la tierra, y vamos a ser declarados culpables o inocentes. Culpables porque vivimos conforme a nuestra voluntad, hicimos los deseos de nuestra carne y rechazamos la misericordia y el amor de Dios para nuestras vidas. Pero inocentes porque creímos en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario en favor de nuestras vidas y le aceptamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por lo tanto nuestra vida a Él le pertenece y tenemos un salvoconducto, tenemos un seguro de vida que se llama Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuánto tiene salvoconducto? Como decía Idalito, me gustó mucho lo que dijo. La verdad que estamos viviendo un tiempo final. Y en el tiempo final hay 2 cosas que van a ocurrir. Que hay hijos que se van a percibir del tiempo que viven y se van a pegar más a Dios y a hacer su voluntad. Y van a haber personas que van a seguir viviendo como ellos quieren. Es así. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Yo le decía a la gente, no le va a salvar un pastor, ni el sacerdote, ni el santo, ni la virgen, nadie. Porque solamente hay uno que se levantó y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie vendrá al Padre si no es por mí. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Por Jesucristo. No nos va a salvar el venir a la iglesia seguido, nunca faltar. No nos salva eso. No nos salva el ofrendar, el diezmar. No nos salva. Lo que nos salva, querido, es vivir en Cristo. Es tener a Jesús en nuestro corazón. Cada día de nuestra vida, desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos, reconocemos nuestra dependencia del Señor. Que separado de Él, nada podemos hacer. Amén. No voy a predicar de eso, esta semana fueron puras prédicas en todas partes. Pero hoy comenzamos esta preciosa carta a los romanos.
¿Quién se acuerda de algún versículo de Romanos que me puede decir en voz alta? Un versículo, pero diga en voz alta. Ya está en Romanos. Claro. Bueno, no importa lo del texto, el lugar, pero dígame el versículo. Para salvación. Amén. Otro versículo de Romanos. Y ese es sabido, Romanos 8:28. Es sabido todo. Otro más. Ah, sí, 5:8. Está bien, perdón, yo me equivoqué. Otro. Amén. ¿Y el 6:23 cómo dice? Porque la paga el pecado, más la dádiva de Dios, Señor nuestro. Y ahí decimos lo que dijo el hermano José. Amén. Añadimos ese. Un último. Y vamos a la palabra. Hay que leer Romanos. ¿Sabía usted que Romanos es la epístola más teológica? Donde tiene una verdad central, la justificación del hombre por la fe. Y el texto central de ahí dice, más el justo por la fe vivirá. Bueno, esta mañana vamos a ir a Romanos, esta preciosa carta del apóstol Pablo, que todavía no iba a Roma. Esta es una carta que envía anticipadamente y van a pasar 3 años antes de que él vaya a Roma, a esta gran metrópoli que tenía más de 1 millón de habitantes, y la mitad de los habitantes eran esclavos, porque si se caracterizó algo el Imperio Romano es tener muchos esclavos. Y también hay otras cosas, ¿no? Tenían el panteón romano donde estaban la adoración a muchos dioses, etcétera, etcétera, y también, ¿no?, tenía el circo romano donde morirían también muchos hijos de Dios, ¿no? Ahí a través de las fieras, los leones, a través de lanceados, saeteados por flechas. Y aún muchos de ellos serían crucificados y otros puestos también decapitados, pero otros puestos empalados y llenos de brea, de alquitrán y encendidos como piras, quemados, vivos. Se dice que en el Palacio Nerón, él tenía su patio lleno de cristianos que estaban así quemándose vivos para iluminar su jardín. Y él estaba ebrio, ¿no? Él odiaba. Y él sería uno de aquellos que tendría que ver con el encarcelamiento y la muerte de Pablo. Entonces, queridos, en esta mañana vamos a hablar con respecto a esta hermosa carta, que más o menos se escribió en el año 57 después de Cristo. Ahí está más o menos, ¿no?, esta carta. Y vamos a pedirle al Señor su gracia. Padre, gracias le damos, Señor, por estar en su casa de oración, en plena certeza que usted nos está mirando en este momento, que su presencia está con nosotros, Señor. Nosotros reconocemos que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que pertenece a usted, mi Dios. Y lo que queremos hacer, Señor, es honrar su nombre, es honrar a Jesucristo, nuestro Señor, en un servicio fiel, consagrado, Señor, agradable ante tus ojos. Que todas nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras estén sujetos a su voluntad. Para así, Dios mío, poder servirle como usted quiere. Bendíganos en esta hora, Dios. Abra nuestra mente, nuestro corazón y que seamos edificados por esta escritura en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como decía el apóstol Pablo, llegaría a Roma porque él escuchaba que algo estaba pasando en Roma. Algo estaba sucediendo. Pablo no había sido uno de los que comenzó, ¿no?, su misión apostólica, como en Frigia, en Panfilia, en otros lugares que él había ido, sino que esta iglesia creció
Porque cuando los cristianos estaban en Jerusalén quedándose cómodos ahí, calentitos, cantando, visitándose, comiendo, el Señor les dio una persecución para que se esparciesen. Y fue por la gente que se esparció, después del avivamiento de Jerusalén, que llegaron muchos creyentes cristianos a Roma predicando la palabra del Señor. Y mucha gente conoció a Cristo por esos creyentes. Qué hermoso lo que decía Dalí. Y yo me he propuesto, ¿no?, este año, desde hace un tiempo atrás, de que cuando esté con gente tratar de hablarle del Señor. Por eso trato de hablar, cuando me subo a un colectivo, digo, Señor, dame la oportunidad. ¿Cómo comienzo a hablar? Y como hablaba esta señorita ahí en el metro, yo vi un joven hablando en el metro cuando iba lleno. Y el joven levantaba su testamento y les hablaba con tanta autoridad que yo dije, Señor, me uno a él y empiezo a orar. Y empecé a orar por él, Señor, bendígalo. Este joven está haciendo lo que realmente debemos hacer todos. Hablar tu palabra, hacer luz en medio de este grupo de gente, ¿no?, que está ahí. Entonces hay que ser osado, hay que ser valiente, hay que ser comprometido, sabiendo que el Señor espera fruto de nosotros como buenos sarmientos de la vid. Amén. Como dice la palabra, que la gente conozca que el Señor, a veces la gente no quiere escuchar, pero usted con amor siembre la palabra. Y cuando usted da la semilla ha de fructificar en algún momento. Y va a tener resultado y fruto. Y también el que pueda lograr edificar y esa semilla hacer que crezca, va a ser también compensado junto con el que la sembró, que es usted. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, más el crecimiento lo da Dios. Amén. Quien da el crecimiento es Dios, no es uno. Uno tiene que hacer su labor. Amén. Qué bueno eso, ¿no? Trabajar en comunión. Cada uno hace su parte y la semilla fructifica y da fruto. Amén. Entonces, querido hermano, el gran tema de la carta del apóstol Pablo es la justificación por la fe como una única base de aceptación del hombre por Dios. No hay otra manera, no es por obras, dice la palabra, ¿no? Para que nadie se gloríe. A veces gente dice, pero yo tengo que estar en el cielo porque yo toda mi vida he sido bueno. Toda mi vida ayudo a la gente, doy de mi dinero a los pobres y doy esto y lo otro. No les sirve. La justicia nuestra es como trapo de inmundicia. No alcanza la demanda del Señor. Nuestra justicia tiene que ser perfecta. Y la única forma que sea perfecta es estando en Cristo, 100% en Él. Amén. Para que sea aceptable delante de nuestro Señor. Por eso la Escritura aquí nos dice, por cuanto todos pecaron, el 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios, toda la humanidad. Cuando usted habla, uno habla a veces, yo en el cementerio me siento muy bien, yo creo que mi esposa sabe, que me viene como algo del Señor tan fuerte, y háblale, y empiezo a hablarle, no del que está ahí, porque a veces uno ve ahí que dice, mira, Juanita, yo te quiero, tú eres importante, pero te murió hasta el cadáver, no escucha. ¿Me entiendes? Ni uno lo insulta tampoco. Es cuando hay vida, cuando se habla y se dicen las cosas, ¿no? Entonces, uno le hace ver a las personas que ya sale esa alma de ahí. Y si esa alma de ahí no creyó en Jesucristo, no le aceptó como Señor y Salvador, lamentablemente Dios un día hará justicia. No le dice a uno que se va al infierno, al fuego eterno. No dice eso, sino que uno ve el dolor de la gente también, ¿no? Entonces uno dice que ellos entiendan, comprendan que no es la iglesia católica, ni evangélica, ni mormona, ni nada, ni el santo, ni el cura, ni el pastor, ni nada. ¿Quién salva a Jesucristo? Y que ellos pueden recibirlo ahí donde están, simplemente a través de una oración sincera, de corazón. Jesús, perdona mis pecados, limpia mi alma, entra en mi corazón y sálvame. Listo, listo. Si lo hizo con fe, un ángel está en el cielo anotando el nombre. Gloria a Dios, amén. Ahora tiene que seguir siendo edificada esa persona por otros creyentes. Porque cuando usted le da la palabra a alguien y alguien la acepta, me acuerdo un día venía hacia la casa y venía en un colectivo y el Señor me dijo, habla a esta persona. Y le empecé a hablar del Señor, del amor de Dios. Y ese hombre se quebrantó. Y me dijo, ¿podía orar por mí? Y yo le dije, sí. Y llegamos al Estadio Nacional, viniendo para acá, y se
orilló y oré por él y él le entregó su vida a Cristo ahí. Yo no lo vi más, pero yo oré, Señor, que haya otro que siga regando esta plantita. Amén. Pero usted hizo la labor. Usted hizo lo que debe hacer. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos demanda que hagamos, sembrar la preciosa semilla de la palabra de Dios en la vida de las personas. Oh, es que no sé cómo comenzar, no sé qué decirle, Señor. Yo aprendí una cosa. Cuando estoy con alguien, el Señor me dice que le hable, donde le digo, buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? Y queda mirando, ¿no? Porque uno pregunta eso. Quiero darle una noticia. Sabe que hay alguien que le ama mucho. Y se llama Dios. Y Dios piensa en usted. Cada día. Porque Él le creó. Él le creó para que usted le conozca y cuando usted parta de esta vida, vaya a estar con Él. Camino. Amén. Algo simple que uno puede hacer. Entonces, este tiempo, querido, es un tiempo de sembrar. Es un tiempo de sembrar porque la venida del Señor está cerca. Si el Señor viniera hoy día, muchos se van a quedar. Lamentablemente. Pueden haber congregaciones de 1,000 personas, 2,000 personas, pero que van como ir a una cita, a pasarlo bien, a estar, etcétera, etcétera, etcétera. Uno va a la casa del Señor a glorificar el nombre de Él. Va a reconocer su bondad, su misericordia. A eso venimos. ¿No es verdad? A decirle, Señor, tú has sido bueno, como cantamos. Tú has sido bueno, en todo has sido bueno, Señor. Yo no he sido tan bueno, pero tú has sido bueno. Bendito sea el Señor, amén. Él nunca nos ha fallado. Nunca ha desoído ninguna de nuestras oraciones. Siempre nos ha atendido. ¿Cuánto hemos atendido nosotros la voz del Señor? Pero Él nos sigue amando. Bendito sea Él, amén. Nos sigue amando y nos seguirá amando. Bendito sea su nombre. Entonces, en Romanos 1, del 1 al 3, por favor, vamos a ir rápido. Esta carta es tan tremenda que no llegué hasta el 1.17. No puedo avanzar más que eso porque es una muy profunda carta que seguramente Esteban y Dalí, mi esposa, otros, seguirá dando. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Amén? Parece que hasta ahí era. ¿Sí? Si no me... sí, hasta ahí. Apóstol, los que cuando dice yo soy apóstol, yo te apóstol que no lo eres. Porque la pregunta es, ¿cuándo te eligió el Señor de apóstol? Y si el Señor te eligió de apóstol, te leo algo, tienes que tener la revelación de Cristo. Eres equipado por el Espíritu Santo con señales, prodigios y milagros. Tu mente y tu corazón están en extender el reino. ¿Cuántas personas has levantado en distintos lugares? El apóstol, la palabra es del griego apostolos, que es un enviado. Por eso el apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él sabe que camino a Damasco Dios lo llamó y lo comisionó. Dios lo quebrantó, lo derribó a tierra. Haya ido en un caballo, haya ido caminando con el grupo de gente, fue derribado a tierra y ahí escuchó la voz del Señor que le dijo, Pablo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tal cosa contra el aguijón. Y cuando él le reconoció, dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le comisiona, vete a Damasco y espera ya, porque te dirá ahí lo que debes hacer. Qué tremendo, ese pasaje es muy maravilloso porque Pablo está 3 días en ayuno, está ciego en aquel lugar, clamando, Señor, si he hecho lo malo, si he, Señor, cometido falta, si he dañado a tu pueblo, a tu iglesia, perdóname, Señor, límpiame. Yo creo que esa conversión fue total. Al punto que en otro lugar, en otra parte, hay un hombre que ora y que busca a Dios, porque los que oran a Dios escuchan la voz de Dios. Los que oran continuamente al Señor son sensibles a la voz del Espíritu Santo para la comisión que el Señor le da. El Señor busca hombres y mujeres que oren,
No solamente en la iglesia, que oren en su casa, que oren en la calle, que oren en su trabajo, que oren en una cola, que oren en cualquier parte, que oren. Por eso el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque tenemos la oportunidad de orar en momentos buenos, en momentos malos, en todo lugar, clamando. Y las personas que buscan el rostro de Dios son sensibles a los Espíritus Santos y pueden escuchar como Elías en la cueva ese silbo suave del Espíritu Santo que les habla. Y pueden entender qué quiere el Señor de ellos. Y le dijo, vete a Damasco, ve a una calle tanto, a una casa tanto, hay un hombre que ora. Y le dice que es Pablo. Oh Señor, ¿cómo voy a ir? Ese hombre es tan malo, ese hombre dañó a tu iglesia, ha llevado la muerte a tanto, ha perseguido a tantos. Señor, ¿cómo voy a ir? Ve al lugar que te digo. Bueno, usted sabe la historia, le impuso las manos, llegó Saulo, el Señor me ha enviado a ti y todo lo demás, le puso la mano y fue lleno del Espíritu Santo. Importante, llénese el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siempre así, dispuesto a que usted le diga, por favor, entra en mí. Por favor, llena mi vida. Rompe con mis esquemas. Rompe con mis tabas. Libera mi mente de prejuicios, de ideas equivocadas. Saca lo malo de mi corazón. Limpia mi vida y mora en mí. Porque la palabra dice, ¿no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cualquiera que destruye el templo de Dios, Dios le destruye a él. Entonces, fue lleno y comisionado. Por eso él dice, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Él sabe el llamado que tiene, apartado para el Evangelio de Dios, para predicar las buenas nuevas, para anunciar el mensaje de salvación a las almas. Que él había prometido, dice, antes por su siervo el profeta. No entendió cuando le dijo Dios a Abraham, tú serás padre de multitudes y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Él no entendió eso. ¿Cómo serían benditas todas las naciones? Porque los judíos siempre pensaban que la salvación era solamente para ellos, que era su exclusividad. Por eso no miraban a los que eran gentiles, los miraban mal. Se sentían el pueblo exclusivo hasta que Dios tiene que romperle, ¿no?, esas trabas que tenían mentales y hacerles ver que la salvación es para todos. Por eso Jesús cuando está en su ministerio dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea el Señor. Él no se negó a los gentiles a buscarle por misericordia para que los sanase, para que los liberase. No, se negó. Los sanó, los liberó, le respondió. Y muchos de ellos le siguieron al Señor, aunque la Biblia no lo dice. Amén. Ojalá que se entusiasme con esta carta. Y la lea y la relea y vuelva a leerla y el Espíritu Santo le va a estar hablando, ¿no? Entonces el Evangelio no fue un pensamiento tardío que Dios tuvo ni un segundo plan que Él hizo. Dice que según nos escogió, ¿cuándo? Judíos y gentiles. Porque de tal manera amó Dios a los judíos. ¿Lo dice así? A todo el mundo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo el mundo. Negritos, blancos, rojizos, cultos, menos cultos, ricos, pobres, de toda nacionalidad. Porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Qué bueno que te ame a ti y me ame a mí. Guatoncitos, flaquitos, larguitos, chiquitos. ¿Cómo se llama? Y usted se mira al espejo y dice, gracias Señor por amarme. Porque no merecía nada, pero usted me amó. ¿No le da gracias a Dios por eso? Qué tremendo privilegio. Qué tremendo privilegio. Siempre cuando veo gente que se está como envaneciendo y hablando grandeza, yo me paro a veces cerca y los escucho. Hablan de grandeza, de logros, de esto y lo otro. Y uno dice, si supieran que el que logró más está parado cerca de ellos. Porque uno tiene la vida eterna.
la salvación eterna que nos da Jesucristo. Y ellos, cuando conozcan esta verdad, reconocerán que eso que tenían era, como dijo el apóstol Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea Él. Entonces, antes de la creación del mundo, Dios planeó enviar a su Hijo. Lo dice Hebreo, ¿no? He aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad como está escrito en el rollo de mí. Quizás no podían entender bien eso los profetas, lo decían, pero vendrá un día el ungido, vendrá el Mesías, vendrá el Salvador del mundo. Ellos no pudieron verlo, pero lo profetizaron y lo dijeron al pueblo, hasta que Jesús nació de una virgen, un día en un humilde pesebre en Belén. Y los pastores pudieron reconocer y oírle al ángel diciendo que ahí estaba el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, cuando Jesús vino, cumplió las palabras que Dios había hablado por los profetas. Vamos a pasar rápido al siguiente, del 4, verso 4. La resurrección confirma el Cristo del Evangelio. ¿Qué dice? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿por qué declara el Espíritu Santo a Jesús como Hijo de Dios? Porque Él había dicho, Él había profetizado que Él tenía que morir, pero Él no quedaría en la tumba encerrado. No se descompondría su cuerpo como los demás seres humanos, sino que Él era el Hijo de Dios y Él tenía el poder. Él dijo, tengo el poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar por el Espíritu Santo. Y cuando Él estaba ahí, en ese lugar que todos no vamos a ir un día, el Espíritu de vida entró en Él. El Espíritu Santo lo levantó y declaró que Él era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. Bendito sea su nombre, amén. Lo declaró y la gente, por más que trataron de culpar a los religiosos, no, lo robaron, digan que robaron, digan, temblaban por dentro los religiosos, porque le pagaron a los soldados y trataron de acallar esa tremenda verdad que hasta el día de hoy, si estamos aquí es porque Jesucristo, el único hombre en la historia de la humanidad que se levantó entre los muertos con poder y gloria. Bendito sea Dios, amén. Bendito sea el Señor. Y que nosotros tenemos nuestra fe puesta en Él. Que el Señor hoy está a la diestra del Padre. Con poder, con autoridad, velando por sus hijos, por los que hemos creído en Él. Bendito sea el Señor, amén. Él vela por usted, Él vela por mí, por todo su pueblo. Entonces la resurrección demuestra que Jesús es quien afirmaba ser. A veces dicen, un gran líder, pero el líder está ahí enterrado, o lo tiene en la tumba acá, allá. Pero en la tumba de Cristo no se encontró cuerpo. Porque su cuerpo fue tomado por el Espíritu Santo, fue glorificado, revestido de poder y autoridad y ascendió a la presencia de nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. Él no llegó a ser hijo de Dios por la resurrección porque Él ya era hijo de Dios. Amén. Él ya era hijo de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo le dio poder para levantarse entre los muertos. La resurrección afirma que Jesús es quien afirmaba ser. Veamos el verso 5 al 6. Vamos a ir avanzando rápido. El Evangelio invita a las personas a obedecer a Dios. El que escucha la palabra del Señor con un corazón sincero, abierto, es conminado, es instado por el Espíritu Santo para creer a la palabra y por lo tanto para creer a Dios, al Señor. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bendito sea Él. La fe que salva es la fe que obedece. Es una fe activa. No es yo tengo fe. Yo puedo decir yo tengo fe, pero la fe es más que decirlo, la fe es vivirlo. La fe se vive cada momento, en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad.
Y cuando pasamos ese lugar, lo que nos mantiene erguidos, lo que nos mantiene firmes, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en el Hijo de Dios. Por eso pasamos por pruebas. No somos como las demás personas que una prueba, una angustia las abate, los oprime, las aplasta, las destruye. ¿Ah? Sí. Pero nosotros, por el contrario, la fe nos afirma. La fe nos envuelve. La fe nos establece. La fe nos hace estar confiados. Porque sabemos en quién hemos creído. Bendito sea el Señor, amén. Usted sabe en quién ha creído. Es lo más glorioso saber. Yo confío en un Dios poderoso, en un Dios grande. Confío en un Dios de misericordia y amor. Confío en la obra de Cristo, mi Señor, que intercede por mí día a día en los momentos buenos y malos, para que la fe no me falte. A usted también lo mismo, ¿no es verdad? Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea Él. La fe nos capacita para obedecer. Para obedecer y para recibir a Cristo en nuestro corazón. Por eso cuando alguien oye y la palabra usted la da, no porque usted la aprendió, porque usted la leyó, la grabó en su mente y la repite como un loro. No, porque esa palabra primero entra en usted. Entra en su corazón. Le estremece. Le quebranta. Y le afirma. Y esa fe es la que entra en la vida de las personas para que ellos conozcan la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero es por la fe. Bendito sea nuestro Señor, amén. Bendito sea nuestro Señor. Nos lleva a obedecer. Si uno no obedece, la fe es vana. La fe es muerta. El Señor decía, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Cuando usted pide con fe al Señor algo que está en su voluntad, es conforme a su mandamiento, usted sabe, tiene la certeza que el Señor se va a inclinar en el momento que Él estima conveniente, en el momento oportuno, y le va a responder. Puede que sea pronto como que se puede demorar, pero usted permanece ese tiempo en la esperanza, sabiendo que el Señor es bueno y le ama y responderá en su momento a su vida. Amén. Vamos al siguiente versículo 6 al 9. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien yo sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Notemos bien que la palabra no era perdida, la palabra no solamente entraba y salía por aquí y entraba por acá, o entraba y salía por acá, sino que la palabra se metía en los corazones. Ardía dentro de ellos cuando escuchaba. Es como la palabra del Señor Jesús. La misma palabra que usted da cuando está llena de esa gracia del Señor, cuando usted esa intimidad con Él y usted la da a alguien sabiendo que no es usted, no es su palabra, es la del Señor, esa palabra tendrá como fuego que se meterá en la persona que le escucha y quedará marcando, como dicen los ocupados. Ahí la palabra girará y le hará producir un resultado. Bendito sea el Señor, amén. Porque los que escuchaban la palabra del apóstol Pablo, su palabra era como del Señor. Eran tocados, eran redarguidos, convencidos, y muchos se entregaban a Cristo. Y esas mismas personas que se entregaban a Cristo entendían que lo que le había sido dado no era para guardarlo, esconderlo, atesorarlo, era para compartirlo. Era para darlo a otras personas que estaban hambrientas y estaban ciegas, dándose tumbo en la vida. La palabra que usted recibe es para dársela a otro también y decirle, a veces puede que no tenga mucho conocimiento escritural, pero usted puede decir, Espíritu Santo, ayúdame, que las palabras que dé, aunque sean pocas, sean palabras eficaces, palabras que penetren, palabras que cambien, transformen la vida. Y Él lo hará, sin lugar a dudas, Él lo hará.
¿Mm? Entonces, el apóstol hablaba con respecto a esto, ¿no? Él tenía a ellos en el corazón, no solamente cuando usted entrega la palabra, se olvida. Usted tiene que seguir orando por esa persona. No lo puede soltar en la oración, aunque no lo vea más, quizás se va para otro país, se va para otra ciudad, pero usted tiene, yo le di la palabra, Señor, que fructifique. Señor, yo le entregué tu palabra, que produzca fruto, Señor, donde esté. Y quizás algún día le llame y le diga, como así ocurre muchas veces, ¿no? Y le dice, gracias a usted, yo conocí al Señor. No lo vio más, pero se encuentra con Él en alguna parte y le dice, gracias a usted, porque ese día que me habló, el Señor tocó mi corazón. No lo digo para vanidad en este momento, a veces quisiera no decirlo, pero se lo digo. Un día un estudiante al seminario, para ser sacerdote católico, me encontré con él en la calle, cerca de mi casa, en la puerta de mi casa donde vivía con mi madre. Y hablamos un momento y conversamos y le hablé de la justificación por la fe. Le hablé que uno no era salvo por obra, sino por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y que solamente en Él la vida de uno era transformada, cambiada para realmente vivir en la voluntad de Dios. Hablamos un momento ahí y él se fue. Al cabo de un tiempo lo volví a encontrar y me abrazó y me dijo, ahora yo soy también de los suyos. Sí, le dije. ¿Por qué? Porque cuando me habló en aquella ocasión, me penetró esa palabra y yo me dejó dando vuelta, empecé a escudriñar y me di cuenta que yo no conocía al Señor. Y yo renuncié al seminario donde estaba estudiando y le entregué mi vida al Señor y ahora le sirvo. Qué tremendo para uno, qué bendición. Qué bendición decir, Señor, me conoció tu verdad, podía haberse quedado dentro y haberle predicado a los curitas y a los demás. Porque otra hermana me dijo, yo no me voy de mi iglesia católica porque soy hija de Dios y ahí tengo que alumbrar y darle palabra a la gente que no crean en los santos. Ella decía, en la Virgen que crean en Jesucristo. Tremendo, ¿eh? Porque también hay pueblos de Dios a veces dentro de la iglesia católica que saben que los santos no responden, que las vírgenes no responden, que lo único que responde es Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Hable la palabra, para que cuando se presente al Señor, como dice un corito, llevaremos en nuestras manos gavillas, frutos. Avancemos, hermano querido. 8 al 10. Yo le decía a los pastores, nosotros estamos estudiando la Biblia por libro, porque por temas podemos dar varios temas, pero todos diferentes. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bueno, esto lo vamos a saltar porque ya les dije que la responsabilidad es ser luz del mundo y sal de la tierra. Y hay algo más que le uno a eso. En esto conocerán todos. ¿Sí? ¿Qué más? Si nos amamos como iglesia, no nos criticamos, no, que este hermano aquí, que el pastor es acá, que el líder es acá, que esto, nos amamos, porque el diablo lo que quiere es desunir, dividir, destruir. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Esa es su labor y la va a hacer fuerte en este tiempo, en todo lugar, porque sabe que le queda poco tiempo. Y la iglesia tiene que hablar lo que bendice, lo que unifica, lo que levanta, lo que alienta, lo que anima. Tiene que hablar lo que el Señor dice, que hablemos. Amén. Bendito sea el Señor. Esa es la labor de nuestra. Y yo creo que usted después de hoy, cuando empiece a leer Romanos, se va a levantar como un apostolito para hablarle a su vecina, a su amigo, a su familiar, a este, y no le importe. Porque a veces dicen, no, es que se enojan conmigo. No importa, ¿qué importa que se enojen? Háblales a tiempo y fuera de tiempo, redarguye con toda paciencia y doctrina, pero háblales con amor, no hables peleando. El Evangelio no es para discutir, el Evangelio es para bendecir y tiene que hablarle con amor, con fe y que vean también testimonio, porque si no ven testimonio, no, yo no quiero ser como usted, un evangélico, un cristiano así, que pasa peleando con todo el mundo. No, pues. El Señor no anda peleando con todo el mundo. El Señor quiere que seamos mansos y humildes de corazón, como lo es Él. Amén.
Bendito sea nuestro Señor. Bueno, salto eso, vamos al siguiente pasaje, ¿no? A ver, hay algo importante acá, ¿no? Que está en Santiago 2:26 que tengo. La oración y la acción van juntas. Oración, ora, acción. Oración. No es oración, es oración. Oración y acción. Las dos cosas. Con demasiada frecuencia los cristianos oran y luego se sientan a esperar que Dios les haga, ¿no? Bueno, sé que escribí aquí, perdónenme. Que Dios lo haga todo, eso es, que Dios lo haga todo. Me decía un joven, cuando ya estaba en la juventud de la iglesia, sentado así en el living de la iglesia, tenía un lugar adentro, nos sentábamos a conversar cosas. Cuando Dios algo lo va a dar, decía, a la casa lo viene a dejar. Le dijo, es el proverbio del flojo. Cuando Dios algo lo quiere dar a la casa lo viene a dejar. La palabra de Dios, el que pide, el que busca, pero hay que buscar. Buscar es acción. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Son tres cosas. Hay que accionar para que realmente vaya la bendición, ¿no? Entonces no podemos quedarnos a esperar que Dios haga, acciona, muévete en fe. Cuando usted dice, Señor, hay mucha sequía, manda la lluvia, Señor, manda una lluvia que quite esta sequedad en la tierra. Aprovecha el tiro de sacar el paraguas. Si no saca el paraguas, entonces, no, ¿verdad? No sirve mucho. La fe sin obra está muerta, ¿no? Entonces, Elías cuando dijo, oh Dios, derrama tu fuego para que sepa este pueblo que solo tú eres Dios. Pero antes tú construyó el altar. Tuvo que construir antes el altar para pedir el fuego. Entonces nosotros tenemos también que hacer lo mismo cuando le pedimos algo al Señor. Preparémonos para la respuesta y declaremos lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo está en la hora? Ya, deme 10 minutos más. No tengo dulce ahora, así que estamos fritos. Bueno, el 11 al 13 va muy rapidito y vamos a concluir lo que puedo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto... ¿Claro lo mismo? Entonces, ¿cuál es? Porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre las demás, en los demás gentiles. Entonces, sabemos que Pablo, por ser un apóstol, fue capacitado por el Espíritu Santo con muchos dones. Tenía el don de la palabra, ¿no? Tenía la revelación del Señor. Estaba equipado con señales, prodigios y milagros, porque Dios sanaba a través de él y hacían milagros a través de él, aún de la ropa que él tenía. Y esto es algo que yo lo he sentido en carne propia con algunos hombres de Dios que he podido conocer, que están tan llenos del Señor que cuando usted los toca, siente como una corriente que le pasa por el cuerpo y le quebranta. Están llenos del Señor. Su vida está en una intimidad profunda con el Señor. Y el apóstol Pablo dice que aún las ropas, los delantales se llevaban a las personas enfermas y eran sanados. ¿Amén? Recuerden cuando tocó el manto del Señor, esa mujer del flujo de sangre fue sanada instantáneamente, porque la intimidad con el Señor produce esa presencia maravillosa que tiene el control. Ojalá que pudiéramos ser así, ¿no? Que con quien nos rocemos, que conozca al Señor, sienta el quebrantamiento, ¿no? Pero tenemos que caminar en una entrega total al Señor hasta llegar un día a realmente decir, como el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Eso es plenitud
de la presencia de Dios, total control del Espíritu Santo en su vida. Por eso él no tenía miedo a cómo iba a morir. Le habían profetizado que en aquel lugar le iban a llevar preso y posiblemente le esperaba la muerte, pero él dijo, voy porque tengo que cumplir la voluntad del Señor. El Señor me ordena que vaya. Y él fue, y sabemos cómo murió, ¿no? Que él fue, le cortaron su cabeza. Bueno, entonces él quería compartir, cuando la palabra de Dios nos habla, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reuní? ¿Hay algún don? ¿Hay algún salmo? ¿Hay esto? ¿Hay lo otro? ¿Qué es lo que hay? Porque todos tenemos algo del Señor y cuando estamos juntos tenemos que bendecirnos de acuerdo a lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Bendecirnos. Entonces, y darnos de lo que el Señor nos ha dado. Y cuando tú tienes para dar, vas a dar. Recuerda que lo que Pedro y Juan dijeron en el templo de la Hermosa, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Pero si no tengo, no puedo dar. Es tan importante tener la presencia de Dios en nuestras vidas para poder dar. Cuando tú tocas a alguien, siente el estímulo del Espíritu Santo, siente el ánimo, siente la fuerza que el Señor le está transmitiendo por la vida de esa hija, de ese hijo, ¿no? Del Señor. Pablo le declara a los corintios que siempre que se juntaren, debían ministrarse los dones espirituales para animar, edificar, fortalecer y animar a otros. Para eso nos reunimos. Amén. Nunca acepte que vengan a hablar mal de otro. No lo acepte, porque le va a dañar, le va a contaminar, le va a robar la bendición del Señor. ¿Te acuerdas de Sócrates, no? Sócrates, hay una enseñanza de Sócrates, que un día vino uno de sus discípulos a decirle, quiero, maestro, contarle algo de este amigo suyo. Y él le dijo, a ver, párate un poquito. Antes quiero saber si lo pasaste esto por el sedazo de 3 preguntas. Dime una cosa, lo que tú me vas a contar a mí, ¿me va a hacer bien o me va a hacer mal? Y él le dijo, bueno, la verdad que no es bueno, creo que le va a hacer mal. Bueno, entonces lo que tú me vas a contar a mí es algo que tú oíste, no lo viste, y me lo quieres contar y es malo, que me va a hacer mal. Y él le sigue haciendo otras preguntas. Bueno, le dice, el segundo sedazo es, ¿tú realmente estuviste presente viendo esa situación? No, la verdad que me la contaron. Entonces, lo que me va a contar es malo, no me va a hacer bien. Lo segundo, tú realmente no estuviste, te contaron el cuento. Por lo tanto, no lo puedo creer, porque tú no lo viste. Entonces, lo tercero dice, bueno, digamos el tercer sedazo. Lo que me vas a contar, ¿me va a edificar? ¿Me va a ayudar con la relación con mi amigo? Y él le dijo, no. Entonces le dijo, ¿sabes una cosa? Si lo que me va a contar no es bueno, me va a hacer mal. Si lo que me va a decir no lo viste, no lo escuchaste, es decir, no lo viste tú, lo escuchaste, no estuviste ahí entonces. Y lo último, ¿no? Esto no me va a edificar. ¿Qué te parece si lo tiramos a la basura? A veces es eso. Cuando alguien le va a contar, párelo ahí, porque eso va a manchar su vestidura, va a manchar su corazón, va a manchar su alma. El diablo quizás esté trabajando detrás para romper, para dividir, porque él vino a eso. Entonces usted dice, no. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno, ¿no? En esto pensar. ¿No es verdad? Y nos mantenemos con nuestra vestidura y con todo bien delante del Señor. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo no nos deje solos. Para que el Espíritu Santo no nos abandone, ¿no? Recuerden que el templo tenemos que mantenerlo limpio. Y tenemos que continuamente estar diciendo, Señor, yo pensé mal, me equivoqué, Señor, perdóname. Señor, yo dije algo indebido, Dios, perdóname. Tenemos que estar de continuo porque a veces, humanamente, hay de mí quien me librará de este cuerpo de muerte. Que tenemos que pedirle al Señor, por favor, ayúdanos, ¿no? Líbranos del mal. 14 y 15 y vamos también hacia el final. A griegos y a no griegos, sabios y no sabios, soy deudor, así que en cuanto a mí,
Pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo sentía una deuda con todos. Como pecador, Pablo merecía la paga de muerte por lo que él había hecho con los cristianos, ¿no? Pero Dios le perdonó y le dio vida nueva, le dio vida eterna cuando se convirtió. Dios le llamó para compartir su evangelio con otros. Cuando Pablo predicaba la palabra a otros, pagaba la deuda de su llamamiento. Él entendía así, que cada vez que hablaba y sufría, lo golpeaban, lo perseguían, él estaba recibiendo pago por cómo él había sido antes con la iglesia. Por eso él se esforzaba más y él decía que nada lo separaría del amor de Dios, ¿no? Que él estaba en persecución, en ayuno, en desvelo, en apaleo, en azote, en naufragio, en esto y lo otro, decía, pero él permanecía ahí apegado al Señor. Porque él sabía lo que tenía, él sabía el llamamiento que le había sido hecho, él sabía que tenía que llegar al final del camino honrando y bendiciendo al Señor. Por eso en Timoteo él termina este anuncio diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual me está preparada la corona de vida que dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? ¿Cuántos quisieran que viniera ahora? Yo nunca he escuchado cada vez que hago esta pregunta. Nunca he escuchado. ¿Sabe por qué? Porque algunos dicen, ¿y si va a ir al infierno mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo, mi familiar? Ahí se empieza a preocupar. Nunca le ha hablado la palabra, nunca le ha dicho nada. Uy, voy a ir como las manos vacías a la presencia del Señor. Apenas me voy a salvar yo chamuscado, olor a fuego. Como dicen algunos, salvarán así como por el fuego. Es tiempo de servir al Señor. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de sembrar la preciosa semilla, porque el Señor viene pronto. Bendito sea Él, amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuánta gente va a ganar este año? ¿Le queda poco tiempo? ¿Cuánta gente va a traer al reino? ¿Cuánto va a alegrar el corazón del Señor? Porque el que gana alma, dice la palabra, es sabio. El que gana alma es sabio. Háblele, háblele. Y usted diga, Señor, úsame, Señor. Porque realmente, Señor, entiendo que mi vida tiene un solo propósito. Honrar y bendecir tu nombre. No fuimos llamados para hacernos famosos. No fuimos llamados para hacernos ricos. No fuimos llamados para nada más que honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén, hermanos. Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Incline sobre nuestro Padre. Aquí estamos en esta mañana, Señor, agradecidos, muy agradecidos. ¿Cómo le vamos a negar, Señor? ¿Cómo le vamos a deshonrar a usted, Señor? Si nuestro todo en nuestra vida es usted. Sin usted no tenemos nada, Señor. No tenemos sentido de vida, no tenemos propósito, no tenemos dirección. Fuimos creados para su gloria, dice su palabra, Señor, y es lo que queremos hacer. Señor, líbrenos del mal. Rompa toda traba que haya en nuestra vida, Señor. Saque todo pecado. Saque toda obra mala, Señor, de nosotros. Quite, Señor Dios amado, aquello que nos descentra de su voluntad. Ayúdenos, Dios mío, a hacer luz. Ayúdanos a hacer sal, Señor. Ayúdanos a derramar amor sobre las almas que no le conocen, Señor. Que no pasemos desapercibidos en esta vida, Señor, sino que seamos, Dios, direccionados por su Espíritu Santo a hablar su palabra en todo momento, en todo lugar, Señor. Transforme nuestras vidas y transforme nuestros hogares, Señor. Tome el control, Dios mío, de cada familiar. Tome el control, Señor, de cada uno de sus hijos. Levanta a la iglesia en este tiempo, Señor. Levante un pueblo santo, un pueblo que le ame, un pueblo que le adore, un pueblo que le sirva, Señor, con toda su alma, su mente y su corazón. Un pueblo que esté rendido a usted, consagrado a usted, mi Señor. Pido que su Espíritu Santo, Dios, bendiga la hermandad.
Bendiga a todos sus hijos en este lugar, Señor. Dios mío, abrimos nuestro corazón a usted, Señor, para que saque todo aquello que no es conforme a su voluntad. Que nos libere, Dios mío, de todas nuestras trabas y ataduras y nos haga vivir la libertad que usted nos vino a dar, amado Señor. Esa libertad, Dios mío, que nos lleva a su servicio para servirle de corazón como usted lo demanda, Señor. Aquí estamos, Señor. Toque a los familiares de cada uno de nosotros. Úsenos, Señor, úsenos con amor, con fe, Señor. Si no lo hemos hecho hasta este momento, que su Espíritu nos impulse, nos guíe y nos direccione, Señor, hacia ellos, para hablarles su verdad, para hablar su palabra, porque sabemos que vivimos tiempos finales, Señor. Tiempo, Dios, donde su venida ya está pronta. Ayúdenos, Señor. Levante a mis hermanos, a los que no están presentes, tóquelos, Señor. Ayúdeles. Fortalezca sus vidas, Dios. Céntrelos en su voluntad, Padre mío. En el nombre de Jesús. A usted le damos toda gloria, a usted le damos toda honra y a usted le damos toda alabanza. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor les bendiga.